Gracias por continuar en esta sintonía. Estamos llegando al último bloque, doña Gloria, y usted nos iba a decir entonces su opinión sobre ese periodo del Fíjate 82. que realmente fue una elección solamente de diputados, ¿verdad? La del 82. Y yo sí insisto, por una parte, de que el pueblo salvadoreño demostró que quería la paz, la calma, la tranquilidad y que no quería conflictos armados. Porque masivamente, incluso, ya Alejandro lo decía, bajo las armas, el pueblo fue a votar. Y eso fue evidente a nivel nacional, no solamente en un municipio u otro, sino que a nivel nacional la gente. Pero a pesar de todo, y a pesar de ello, yo sí insisto en que hubo fraude. Y quiero recordar que había una influencia militarista de la época todavía. Porque la influencia militarista no termina prácticamente hasta en los acuerdos de paz. Esa es mi opinión personal. Fíjate que yo también recuerdo, bueno, los tres presidentes, ¿verdad? En aquel momento, los tres vicepresidentes, porque hubo que nombrar al doctor Álvaro Magaña, el cual fue una lucha bien fuerte también. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar también, cómo es que él llega de presidente. Hugo Herrera nos contó hace un mes parte de esa historia en Casa Presidencial. ¿Ah, sí? Y todo. Sí. Hay mucha tela que cortar de esa historia. Y luego pues se acuerda los tres partidos mayoritarios que ya se mencionó, PCN, Democracia Cristiana y Arena, con tres vicepresidentes, ¿verdad? El doctor Pablo Mauricio Albergue por la Democracia Cristiana, Mauricio Gutiérrez por Arena y Molina, Raúl Molina por el PCN. Entonces los alcaldes continuaban, que eran los mismos que ya estaban, continuaban fungiendo como alcaldes, mientras se llegó, y yo formé parte de esa comisión, donde todos los tres partidos nombraron una comisión, y yo fui parte de la comisión de Arena, para hacer 3 bloques, porque así fue como se hizo, 3 bloques de alcaldías a nivel nacional. Entonces, por decir, el bloque 1 encabezaba San Salvador, el bloque 2 Santana y el bloque 3 San Miguel. Entonces, a la hora de la negociación fue una lucha durísima, porque yo veía que a nosotros nos interesaba San Salvador, por supuesto. Claro, todos peleaban por San Salvador. Pero lo habían perdido. No, si es que era como es que ahí no se había perdido nada. ¿Cómo no? Habíamos ido solo a diputados. No, pero había un puesto previo. A diputados nada más, y no había habido elección de alcaldes. Sí. Entonces lo que se acordó fue hacer 3 bloques, y te lo quiero contar, no, porque sí, tal vez estuve ahí, yo también en la parte. quién sabe si estuviste, no lo sé. Entonces me acuerdo que por el lado de ustedes, quien era el representante era el licenciado Adolfo Rey Prendes. Sí, y a mí me pusieron contrapartida contra Rey Prendes en aquella época, cuando yo desconocía de política y de todo, pero sí sabía que había que luchar por los intereses propios. Entonces yo recuerdo en Casa Presidencial hubieron 2 o 3 reuniones, por lo menos, ya para concretar, no para iniciar, porque primero los bloques, etcétera, no fue fácil hacer los 3 bloques. Usted se debe recordar, doctor, también. Entonces, fíjate que ese día en Casa Presidencial, ya se podría decir casi el último día después del acuerdo, yo me acuerdo que Roberto Dahuizón, la doctora María Julia Castilla también formaba parte del grupo del PCN, de la comisión negociadora de las alcaldías. Entonces, así lo digo, quien dijo, dijo que la democracia, porque el doctor Álvaro Magaña fue el que hizo la propuesta, que a la Democracia Cristiana le quedara el bloque de San Salvador, a Arena el bloque de Santana y al PCN el de San Miguel. Entonces, bueno, en ese momento hubo una gran discusión, no te puedo decir cuánto tiempo porque no lo recuerdo, pero hubo un momento en que Roberto Dahuizón dijo, está bien, dijo, así que quede. Bueno, yo salí molesta, le dije al doctor Álvaro Magaña, todavía me dijo, porque estaba a la par de él, y me dijo, Gloria, cálmate, que a ti te queda Santana, me dijo. No, por lo menos su tierra le quedó. Como política, le dije, veo que es más importante San Salvador. Entonces, todavía cuando íbamos saliendo de ahí, la doctora María Julia Castillo iba bien molesta también con Roberto, que ya había dado por sentado que así fuera. Y Roberto se volteó, porque vio que nosotros íbamos molestos, porque él ya había dado el ok. Entonces dijo, miren, dijo, hace un minuto no teníamos ni una alcaldía, dijo, y ahora ya tenemos el número que nos hubiera correspondido, 50, 60 alcaldías, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, y esas son anécdotas reales, vividas, ¿verdad? Y dijo, no, y yo en eso aprendí mucho de Roberto Dahuizón, que más vale hacer algo, aunque no sea perfecto, pero hay que hacerlo. Hay mucha gente que busca la perfección. Y yo era una que, venía del sector privado, yo era muy ordenada, y al inicio le decía, mire Roberto, pero es que nos hace falta esto y esto.
No podemos hacer, no, Glorita, usted échelo a andar y en el camino se arreglan las cosas. Y era cierto. Y ese día tuvo razón al decir eso. Dijo, hace un minuto no teníamos ni una alcaldía, hoy ya tenemos tantas alcaldías. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exactamente. Ahora, usted entonces asume como alcalde. Sí. ¿Y su periodo termina en el 85? ¿Hay elecciones? Sí, hay elecciones en 1985 y es el primer periodo de 3 años. ¿Y ahí va usted contra el doctor Calderón Sol, fue? No. ¿No? A mí me postuló la Democracia Cristiana para una reelección y ahí en la Asamblea Legislativa se planteó que no era posible que el hijo del presidente de la República, que ya había asumido en el 84. Ya había asumido en el 84, fuera a ser candidato. ¿Y doña Gloria tuvo algo que ver ahí? Doña Gloria, ella era la vocera del partido en ese momento, okay. Y le tocó decir, ¿verdad?, esto que yo estoy diciendo, pero además me echó piropos y flores ese día, ¿va? Sí. Porque me estaba dando un gran golpe. Entonces, y fui yo, como somos amigos, tiene grabado, dice, así que yo lo quiero ver. Se lo vamos a pedir y lo vamos a proyectar. Y así fue como, pues, dadas las condiciones del decreto, yo ya no podía inscribir mi candidatura y el partido buscó a otra persona. ¿Quién fue ahí? El doctor Morales Erlich. Okay. ¿Y de Arena? El doctor Calderón Solo. No, eso fue ya en el 88. Ok. ¿Y ahí quién fue de Arena entonces? De Arena fue Armando, el doctor Armando Calderón Sol, en el 88. Y en el 85. En el 85. Sí. En el 85 hubo una coalición. Fue la doctora. La doctora María Julia Castillo. Sí, en coalición con todos los partidos, ¿verdad?, de derecha en ese momento. ¿Y gana? Ganamos nosotros con el 62%. Porque la Democracia Cristiana era el partido más fuerte que existía en los 80s. Así es. Es bien importante, pues, porque la gente cuando ve hoy en día la Democracia Cristiana, un partido pues muy venido a menos, ¿verdad?, no se imagina lo que era la Democracia Cristiana. Uy, era tremenda la Democracia Cristiana en los 80, había que tenerle miedo. Tenía una buena maquinaria electoral, doctor. No solo buena maquinaria, ¿verdad?, tenía otras cualidades importantes. La Democracia Cristiana formaba parte de un bloque de 55 países en el mundo que todos tenían partidos demócratas cristianos, en América Latina prácticamente también. Claro, no todos tuvieron el mismo éxito y no todos pudieron llegar al poder en un momento dado, pero el caso de Venezuela, de Chile, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, etcétera, pues formaron un bloque bastante grande, de manera que esa condición de ser un partido pues con un gran respaldo internacional le permitió resolver diferentes problemas, enfrentar situaciones muy difíciles, como fue por ejemplo el famoso acuerdo entre Francia y México para reconocer a la guerrilla como una fuerza beligerante. En el 82, ¿verdad? Sí, así es. De manera que todo eso realmente constituyó pues una ventaja muy importante. Teníamos el respaldo de Alemania, teníamos el respaldo de Italia, en fin, había, y el caso de Venezuela, sobre todo Venezuela, pues fueron los que nos permitieron, incluso en los momentos más álgidos de la guerra, porque no hay que olvidar que el conflicto salvadoreño no era una cuestión interna, era una cuestión en la cual habían fuerzas externas muy poderosas pues que estaban interviniendo, y ese fue uno de los momentos más difíciles porque nosotros solos realmente no lo podíamos enfrentar. ¿Y se comenzó a hablar en ese momento ya de la paz? Porque la guerra había comenzado, sí, relativamente poco, pues abiertamente, pero ya se comenzaba a hablar de la paz, ¿o no? Bueno, desde el momento en que Napoleón Duarte llegó a la presidencia, se comenzó no solo a hablar, sino a hacer actividades, a proponer reuniones, en fin, toda una estrategia para lograr un acuerdo con el FMLN. Claro, en ese momento el FMLN pues creía que el problema tenía que resolverlo por la vía armada, por la vía militar, y todos los intentos que se hicieron pues terminaron mal. Y aquí otra vez entra el elemento externo, ¿verdad?
cuando Arena llega al poder, pues las condiciones habían cambiado porque ya ese enfrentamiento a nivel prácticamente mundial de la Guerra Fría terminó en el 89, ¿verdad? Y eso creó diferentes condiciones para que se pudiera resolver el problema por una vía arreglada, y en esa medida, pues, las Naciones Unidas tuvieron un papel importante que cumplir en ese proyecto, de manera que ya las condiciones habían cambiado. Ahora, doña Gloria, ahí entre el 84 y el 89, Arena no era muy partícipe de la paz negociada, ¿verdad? No, realmente no. Pero fíjate que cuando llega el presidente Cristiani en el 89, el primer punto, el básico, el más importante de su programa de gobierno era buscar la paz. Y actuó en forma inmediata, porque él en el mismo mes de junio convoca a las primeras reuniones para empezar pues un proceso de paz. ¿Y lo apoya el mayor Dabuizón en eso? Sí, lo apoya. Fue determinante el mayor Roberto Dabuizón en el camino a la paz, definitivamente. Yo te mencionaba en una oportunidad dentro de la Asamblea para reformar la Constitución, porque si no, no se podía llegar a los acuerdos. Una vez se rebelaron los diputados, hubo una rebelión fuerte, entonces hubo que llamar al mayor Dabuizón. Él llegó y dijo, queremos la paz o queremos más muertos, en fin, y puso en orden y calmó a la fracción en ese momento. Bueno, la verdad que el tiempo se nos ha ido, no hemos comenzado a hablar realmente del tema, así que quedamos en deuda con nuestros televidentes para un momento posterior. Los voy a volver a invitar definitivamente para que contemos entonces ya el camino de la paz, porque es una historia que creo que vale la pena que sigamos profundizando en todo esto, y todavía tenemos algunos meses de aquí hasta la conmemoración de la paz, de los 20 años de la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero del próximo año 2012. Muchas gracias por habernos sintonizado y esperamos vernos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.